cordial saludo. Vamos a continuar con el tema de fórmulas. La anterior clase ya habíamos explicado lo básico de lo que son fórmulas, algunos signos de operación que podemos utilizar y ahorita pues vamos a mirar ya otros ejemplos y a dar unas pautas que deben tenerse en cuenta al momento de escribir una fórmula. Tenemos nuestro ejercicio de Excel, en donde ya habíamos mirado las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Y también pues algo sobre los porcentajes, al igual que la parte de los exponentes. En esta ocasión vamos a hacer unos ejercicios acá cortos, sencillos, para que ustedes lo comprendan aún más este tema de fórmulas. Y para ello vamos a arrancar con este ejercicio. Bueno, digamos que aquí tenemos a Pepito. Listo. Él es, vamos a asumir que es un estudiante y que él va a tener unas calificaciones. Digamos lo que vamos a tener esas 3 calificaciones. Ahora lo que yo necesito es saber cuál es la nota definitiva de Pepito, ¿sí? ¿Cuál es la nota definitiva? A esto lo que le llamamos nosotros encontrar el promedio entre esos tres valores, que en este caso serían unas notas. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer con una fórmula de suma y división. Suma y división al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces lo que hago aquí es ubicar el signo igual y voy a sumar las notas, que es lo que nosotros comúnmente hacemos. Listo. Sumé las notas. Una vez sumado las notas, ¿qué es lo que yo hago después? Lo que hago después es que dividir ese valor total entre el número total de notas, que en este caso serían ¿cuántas notas? Serían 3 notas. Entonces divido para 3. Entonces tengo que el promedio de Pepito es de 3,4. Y ahí pues tengo más números decimales que eso los puedo quitar y ya sabemos con qué. Listo, dejémoslo con un decimal. Pero eso no lo puedo hacer en una sola fórmula. Claro, lo puedo hacer en una sola fórmula. Pero vamos a tener en cuenta algo. Miren que estamos haciendo dos operaciones, ¿sí? Dos operaciones distintas. Lo uno es una suma y lo otro es una división. Cuando yo voy a realizar dos o más cálculos dentro de una misma fórmula, siempre es aconsejable agrupar, ¿sí? Agrupar las operaciones mediante los paréntesis. Por eso en su guía, ¿sí? En su guía tienen ustedes una nota, ¿sí? Que dice que siempre que escribamos una fórmula con más de una operación es importante usar los paréntesis para evitar posibles errores. Y ya les voy a decir cuáles errores se nos pueden presentar en estos casos. Nosotros aquí hicimos estos cálculos de manera separada, la suma y la división de manera separada. ¿Los podemos hacer en una sola? Sí, los podemos hacer en una sola, pero vamos a mirar esto, ¿listo? Entonces voy a unir la suma y la división en una sola. Entonces yo le digo, a ver, la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Listo, ahora ustedes dirán, listo, ahí mismo, metámosle el dividido, listo. ¿Dividido entre cuántas? Entre 3 notas. Perfecto. Enter. Ay, 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 ¿qué pasó aquí?
nos da un resultado de 8.0. ¿Está bien hecho ese resultado? ¿Es el correcto? Si nosotros sabemos que la definitiva de este señor Pepito, la nota es de 3,4 y acá al hacer todo junto en una sola fórmula nos da 8.0. Es aquí, a este punto es el que quería llegar, en donde ustedes deben hacer uso de ¿qué? De los paréntesis. Si yo sé que voy a realizar dos operaciones distintas dentro de la misma fórmula, voy a hacer uso de los paréntesis para agrupar operaciones. Entonces voy a hacer lo mismo que hice arriba, pero dejando la suma entre paréntesis, ¿sí? Dejando la suma entre paréntesis y dejando por fuera la división. Y miremos qué resultado vamos a obtener. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Perfecto, se dan cuenta allí, dividido para 3 notas. Ah, ahí sí ya cambió el resultado. Ahí sí ya me dio el resultado correcto. 3.4. ¿Sí? Miren acá en la barrita de fórmulas, ¿sí? Y miren acá en la otra cómo está. Está todo junto allí mismo, ¿sí? Entonces sí que es importante cuando vayan a realizar esto, ¿de qué? De que agrupen las operaciones entre paréntesis, ¿sí? Para evitar errores, como los que ya estamos mirando. Digo, pero no, si es que yo todo en una fórmula voy a hacer la suma de unos 10 valores, ¿hay es necesidad de hacer uso de paréntesis? Si voy a hacer una sola suma de 10 valores, no es necesario los paréntesis, porque se trata de una sola operación. ¿Perfecto? Pero si yo voy a utilizar más de 2 operaciones, allí sí, ¿vale? Aconsejable utilizar los paréntesis, por favor, para evitar estos errores. Un ejemplo clarito allí. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos hacer uso también de unos operadores que son el mayor, el menor, ¿sí? Y hacer comparación entre dos o más números. ¿Cómo así? Hagámoslo acá. Tengo un número 500 y acá tengo el número 500. Le voy a decir igual. Este dato que está allí es mayor que este dato que está acá. Enter. Me dice falso. Mentira, dice. El número que está en la celda A5 no es mayor al que está en la B5. Pero si yo cambio acá, no son 500, sino 600. Ah, dice, ahí sí, es verdadero. ¿Sí? Que el dato que está en la A5 sí es mayor al dato que está en la B5. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer aquí? O puedo también hacer con el signo de igualdad. Le digo María y acá voy a tener María. Le voy a decir igual. Este dato que está aquí es igual al dato que está acá. Enter. Me dice sí, es correcto, es verdadero. El dato que está en la celda A6 es el mismo que está en la celda B6. Ahora pillen esto. Si yo a un dato de estos le dejo con un espacio, ¿qué me dice la fórmula? No dice. El dato que está en A6 no es el mismo que está en B6. Pero ustedes a simple vista dicen, no, pero pues si ahí dice María. Sí, pero ¿qué pasa? Al segundo dato yo le aumenté un espacio. Y ese espacio hace que cambie totalmente la información.
Entonces, para Excel no es lo mismo María solita sin espacio a María con espacio. Ese es un error que muchas personas cuando están entrando al mundo de Excel, cuando van a aprender este programita, se tiene esa costumbre, digámoslo así, esa maña, como lo quieran llamar, de que ustedes escriben algo y lo dejan con espacio. Entonces, miren, aquí hay un hola que tiene espacio. Y si yo digo acá hola, sin espacio, para Excel estos dos datos son totalmente distintos. A simple vista uno puede decir no, pero son iguales. ¿Por qué es que me está dando error? Miremos y digámosle si esto es igual a este dato de acá. Dice eso es falso. No son iguales esos datos. Pero digo no, pero ¿por qué? Pero son iguales. Dicen hola y dice hola. Pero miren que el uno tiene espacio y eso hace que cambie el dato. Para Excel eso ya es distinto. Entonces, si yo borro ese espacio, entonces ahí sí me va a decir que eso es verdadero, que los dos datos son iguales. Entonces acá, bien sea que le puedo quitar el espacio o aumentarle el espacio al otro dato. Y me va a decir que es verdadero. Pero por favor, de recomendación, no hagan eso. Ustedes escriban el dato netamente, ¿sí? Escriban el dato y déjenlo allí, no le den espacio, ¿sí? No le den espacio, déjenlo allí, porque eso se les va a presentar para problemas más adelante. Ejemplo, pueda que yo tenga un listado de nombres, una base de datos de nombres o de lo que sea, y que unos estén con espacio, otros sin espacio, otros que estén dado doble espacio, bueno, muchas cosas que pueden pasar. Y si a mí me mandan a hacer una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda, un conteo de cuántas personas se llaman Pepito y unos están con espacio, otros sin espacio, se les va a dificultar la búsqueda. Entonces, por eso es recomendable que no dejen espacios al final de una palabra. ¿Correcto? Entonces miren, para eso también nos sirven esos operadores, mayor que, menor que, para evaluar datos. Perfecto, es otro ejemplo de una fórmula. Miren, otra cosa también acá que es interesante, es que yo puedo pasar datos de una celda a otra o de una hoja a otra y que ese se vaya actualizando automáticamente. ¿Cómo así? Eh, Vamos aquí a insertar otra hojita. Vamos a hacer un listadito aquí corto, rápido. Listo. Cambiémosle el nombre aquí a este señor. Borremos esto en pocas palabras. Entonces aquí voy a pasar los mismos nombres de acá. Bueno, hagamos un poquito esto más amplio ahí. Copiamos. Pegamos. Nos inventamos unas notas cualesquiera aquí. Listo. Vamos aquí a esta parte, vamos a calcular el promedio de notas de estos señores. Perfecto. No olvidemos hacer uso de paréntesis ya que vamos a utilizar dos operaciones. Lo vamos a dividir entre tres notas.
Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Miremos esto. Si yo voy a utilizar esa misma fórmula para los datos siguientes, yo no me voy a dar el trabajo, señores, señoras, de ir a escribir la fórmula a uno por uno. Para eso existe algo que se llama ¿qué? Recordemos, algo que se llama el autorrelleno. El autorrelleno nos sirve para eso. Si esta misma fórmula yo la voy a utilizar para estos dos o para los que sigan, simplemente ¿qué hago? Me ubico en la esquina y arrastro. Ya, miren que ahorro tiempo. Bueno, ahorita por lo que son 3, ¿qué tal sean unos 200, 300 datos? ¿Sí? Entonces hay que ir colocando en práctica lo que vamos aprendiendo. No se olviden de eso. ¿Cómo hago para quitar decimales aquí? Que me quede solo con uno. Pues me voy acá. Listo. Perfecto. Entonces aquí tengo esas notas. Aquí tengo esta definitiva. Perfecto. Pero acá digo yo, necesito que ya únicamente me aparezca ya lo que sería la definitiva. Únicamente necesito el nombre y lo que es la nota definitiva. Entonces, ¿qué hago acá? Y eso es lo que les voy a explicar ahorita para pasar datos de una celda a otra o de una hoja a otra y que ese dato sea dependiente y se vaya actualizando si yo hago algunos cambios. Es decir, que estos datos se me vean reflejados acá para cada una de estas personas, pero que cuando yo actualice un dato de estos ya automáticamente se actualicen acá y todo. Sencillo, simplemente antepongo el signo igual. Miren allí, antepongo el signo igual, me regreso a la hoja donde están mis datos y doy clic en el dato que quiero trasladar a esa hoja. Entonces en este caso allí lo selecciono y le digo clic. Ojo, no me regreso a la hoja 3, sino que allí una vez dadole clic en el dato le digo enter. Ya me trae ese dato. Vamos otra vez con el segundo. Igual, doy clic en el dato que quiero pasar. Vamos con el tercero. Doy clic en el dato que quiero pasar. Enter. Listo. Acomodo aquí para que me quede a un solo decimal. Y listo. Aquí tenemos estos datos. Tengámoslo en cuenta aquí. 34. 34. La señora María tiene 34. Pero si yo digo, no, es que acá este de 2-3 no era esa nota, era un 4-8. Al darle enter, miren que se me actualiza la nota aquí, 4-3. Y si yo voy a revisar la hoja acá, automáticamente se va actualizando también. ¿Sí? Que es muy diferente hacer un copia y pegue. Yo puedo copiar esto y pegarlo acá, sí, pero ¿qué pasa? Que si yo actualizo alguno de estos datos y este resultado final me cambia, ese no se va a actualizar solito acá. Entonces eso también para que lo tomen en cuenta, que ustedes pueden llevar también datos de una celda a otra, de una hoja a otra, y que eso se calcula automáticamente. Entonces mira acá también, hago este cambio, miren, 4-4 se actualiza acá donde yo llevé el dato porque este depende del dato que esté en esta celda, al igual que este de acá, miren, ya se actualizó porque este depende de la hoja 2 en la columna E2, hoja 2, columna E, fila 2. Aquí está. Perfecto. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y allí ustedes pueden hacer las fórmulas, los cálculos que ustedes requieran. ¿Sí? Lo que ustedes requieran. Ejemplo, pueden hacerlo de esta forma. Esta fórmula, miren. Le digo
Miren lo que puedo hacer allí con fórmulas. Perdón, aquí y aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo allí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mire, súmeme, ¿cierto? Súmeme allí los dos primeros datos, que en este caso serían estos dos de aquí. Súmeme esos dos. Aquí me va a dar un resultado. Y le estoy diciendo acá, súmeme estos otros dos datos. Voy a tener otro resultado. Y estos dos resultados se van a dividir. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de esa fórmula allí? Y todo lo estoy haciendo en una sola. ¿Lo puedo hacer por separado? Sí, claro, lo puedo hacer por separado. Pero pues si yo lo puedo hacer en una sola fórmula, mucho mejor. ¿Listo? Es lo que estoy haciendo allí. Entonces le digo Enter. Miren, me da este resultado y veamos si ese resultado mismo me da haciendo los cálculos por aparte. ¿Cuáles cálculos? La suma de estos dos números primero, como lo habíamos explicado. Posterior a ello, la suma de estos otros dos. ¿Listo? Y la división de este dato sobre este. Allí está el mismo resultado que lo hice acá de manera separada y el que lo hice todo en una sola. Perfecto. Es la importancia también de saber ubicar bien los paréntesis. También puedo decir aquí ejemplo. Voy a hacer esta fórmula, miren. Miren esa fórmula allí. ¿Qué quiere decir? Que me va a multiplicar, ¿cierto? Que me va a multiplicar estos dos datos de aquí. Me va a dar, voy a tener un resultado. Posterior a ello, a ese resultado de allí, le voy a restar el que está allí, ¿cierto? Que sería este dato. Y al hacer esta resta voy a obtener un resultado allí. Y ese resultado lo voy a elevar a la 2. Perfecto. Miren lo que estoy haciendo. Multiplico dos números, le resto el siguiente y el resultado de todo eso lo eleve al cuadrado. Veamos qué resultado nos da. Ahí está el resultado. Hagámoslo por aparte. ¿Qué es lo que dije? Que este dato se va a multiplicar por este dato. Perfecto. Aquí pues bajaría este dato 15. ¿Y qué digo aquí? Que este se va a restar con este. Y que este dato de aquí, este resultado, lo va a elevar al cuadrado. Ahí está. Los mismos resultados. Listo. Entonces, por favor, este tema de fórmulas, practíquelo. Hagan ejercicios. En la plataforma van a encontrar ustedes un taller netamente de fórmulas, ¿sí? Para que ustedes lo desarrollen, lo estudien. Y eso pues ya hay que enviarlo para su respectiva calificación y sacar nota. En cada tallercito va a estar, en cada taller va a estar algunas recomendaciones y lo que ustedes deben hacer con ese taller y cuándo lo deben enviar para sacar sus respectivas notas. Hasta aquí quiero dejar este tema.
Si alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan, me la pueden hacer saber para brindarles una mejor comprensión del tema. Saludos y nos vemos en una próxima.